Se rieron mientras yo hacía cola para la sopa. Un hombre destrozado pidiendo sobras. Mis propios hijos apartaron la mirada, fingiendo no verme. La humillación me quemó, pero no dije ni una palabra. No hacía falta. No sabían que sus burlas eran solo el principio. Me levantaría del lodo en el que me habían arrojado, y cuando lo hiciera, serían ellos los que mendigan. No por comida, sino por misericordia. Pensaron que me habían destrozado, pero apenas estaba empezando. La fría bandeja de metal raspó contra el mostrador. El sonido interrumpió el murmullo del comedor abarrotado. La alcancé con manos temblorosas, intentando ocultar la desesperación en mis ojos. No me vieron, en realidad no. Mis hijos pasaron sin mirarme, sus risas resonando en la distancia. Podía oír sus voces, burlándose de mí, llamándome una carga, un hombre olvidado. Deberías haberlo planeado mejor, papá, que había dicho mi hijo unos días antes, desestimándome como si fuera una silla vieja y rota. Ahora estás solo. La sopa olía aguada, casi insípida, pero no me importó. La comida no me importaba, en realidad. Me importaba la humillación. ¿Cómo me habían dejado de lado cuando más los necesitaba? El aire frío me picaba en la cara, pero no era nada comparado con el dolor que sentía por dentro. Me tragué el orgullo, me mordí el labio para contener las lágrimas y me fui a un rincón del comedor a comer. La joven camarera me miró con compasión, pero no sirvió de nada. No sabía lo que se sentía ser abandonada, tener que mendigar, comida a quienes una vez te consideraron familia. Cerré los ojos, dejando que el dolor del momento me invadiera, pero no estaba rota. No, estaba lejos de estarlo. Un día haría que se arrepintieran de todo, de cada palabra, de cada desaire. Creyeron que podrían llevarme al límite, pero no se dieron cuenta. Del límite saldría yo, y cuando lo hiciera, sabrían el precio de su crueldad. Antes de contarles lo que pasó después, quiero saber de ustedes. Si su propia familia los tratara como me trataron a mí, ¿qué harían? ¿Los dejarían salirse con la suya o se defenderían? Dejen sus opiniones en los comentarios. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegarían. Y si creen que mi historia apenas comienza, denle a me gusta y díganme que no soy el único, que busca justicia. No olviden suscribirse, porque no querrán perderse cómo lo cambié todo. Recuerdo el día en que todo cambió como si hubiera sucedido ayer, aunque fue hace años. Había dedicado toda mi vida a construir algo sólido, algo duradero. No era solo un padre, no era solo un hombre, era un proveedor, un protector, una fuente de fortaleza. No siempre fue fácil, pero tenía una familia que cuidar, un legado que transmitir. Mis manos, callosas y desgastadas por años de duro trabajo, habían construido un negocio exitoso. Mi esposa, Sara, y yo criamos a 2 hijos, Jason y Emily, en un hogar lleno de amor y ambición. El aroma de su comida, el sonido de sus risas llenando nuestra casa, eran la banda sonora de mi vida. La vida era buena, era más que buena, era un sueño. Pero los sueños tienen una forma de desvanecerse, ¿no es así? Recuerdo la primera vez que Sara me miró con decepción. No era la mirada de enojo que acompaña a las discusiones. No, esta era peor. Era la mirada de alguien que ha perdido la fe. Lo vi claramente cuando llegué a casa una noche y la encontré sentada en la sala, con la luz del televisor parpadeando en su rostro, proyectando sombras. Lo recuerdo vívidamente. ¿Cómo? Levantó la vista, sin siquiera molestarse en ocultar su frustración. Llevas horas fuera, trabajando en ese maldito asunto. ¿Acaso sigues aquí? Preguntó. Su voz no sonaba enfadada. Era cansada, casi resignada.
Intenté explicarle. Intenté justificar las noches largas, las reuniones interminables, las llamadas que no paraban de llegar. Pero dijera lo que dijera, era como si las palabras ya no importaran. Tenía razón. Yo no estaba allí. En realidad, no. No lo vi en ese momento, pero ese instante fue la primera grieta en los cimientos de todo por lo que había trabajado. El negocio que había construido durante toda mi vida, el que creía que aseguraría el futuro de nuestra familia, empezaba a mostrar signos de tensión. Sara se distanció. Jason empezó a distanciarse, y su comportamiento se volvió más impredecible con el paso de los años. Emily, mi pequeña, parecía más preocupada por su vida social que por todo lo que sucedía en casa. No lo sabía entonces, pero mi familia se me escapaba poco a poco, y no podía hacer nada para detenerlo. Cuando los problemas financieros me asaltaron, me quedé desprevenido. Siempre habíamos estado cómodos, quizás incluso demasiado cómodos. Siempre había creído que un negocio construido sobre la integridad, un hombre que trabajaba duro todos los días, nunca flaquearía. Pero unas cuantas malas inversiones, algunos errores de juicio, y pronto las cuentas empezaron a salir mal. Intenté tranquilizar a mi familia, intentar decirles que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que las paredes se estaban cerrando. Mi orgullo no me permitía admitirlo, pero Sara notó el cambio en mí. Dejó de preguntar por el negocio. Ya no era algo que compartiéramos. El silencio entre nosotros se volvió ensordecedor. Entonces llegó el día en que recibí las llamadas. ¿Del banco? Me reclamaban el préstamo. El negocio estaba en crisis y nos hundíamos rápidamente. Sabía que si no actuaba, lo perderíamos todo. La casa, los coches, todo nuestro sustento. El peso de todo aquello me oprimía, sofocándome cada día. Recuerdo entrar en la sala esa noche, con la mente acelerada. Sara estaba de nuevo en el sofá, pálida y con los ojos hundidos por la preocupación. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Sara», dije, con la voz quebrada por la presión, «tenemos que tomar decisiones difíciles». Me miró por primera vez en días, pero sus ojos estaban vacíos. «¿Decisiones?», preguntó con voz apenas audible. «Ya las has tomado, ¿verdad?». No entendí lo que quería decir hasta que fue demasiado tarde. Lo que no había visto, lo que no quería ver, era que Sara ya se había dado por vencida. Ya había seguido adelante. Cuando estás tan concentrado en arreglar lo que se está desmoronando, te pierdes lo que ya se ha ido. Unas semanas después, ocurrió lo peor. El negocio quebró. Nos quedamos sin nada. Pero peor que eso, mucho peor que perder el negocio, fue la sensación de traición. La mirada de Sara, la forma en que me dio la espalda, como si yo fuera quien había dejado que todo se derrumbara. No tardó mucho en decidir irse. No creo que supiera lo que significaba para mí. Pero cuando salió, me quedé solo con mis arrepentimientos y una familia a la que ya no podía conectar. Jason y Emily ya se habían mudado, crecido, y habían comenzado sus propias vidas, y no miraron atrás. Nunca vinieron a verme. Nunca se preocuparon lo suficiente como para preguntar cómo estaba, para ayudarme con el desastre que había hecho de mi vida. Tenían sus propias vidas que vivir, sus propias ambiciones que perseguir. Era como si hubieran olvidado quién era yo, lo que había hecho por ellos. Recuerdo la última vez que los vi, ambos de pie en la puerta, listos para irse. Intenté llamarlos, intentar que vieran lo mucho que me costaba, pero no me escucharon. Estaban demasiado ocupados, demasiado importantes. «Papá, ya lo solucionarás», dijo Jason con voz monótona, como si este fuera solo otro problema que yo tenía que solucionar. «Eres duro. No nos necesitas». Y con eso se marcharon, dejándome sin nada más que una casa vacía y un corazón roto.
Fue entonces cuando empecé a perder mi dignidad, cuando me di cuenta de que las personas por las que lo había sacrificado todo eran las mismas que jamás moverían un dedo para ayudarme. Y esa comprensión, ese momento devastador de la verdad, marcó el rumbo de todo lo que vendría después. Pensaron que podían dejarme atrás, desecharme como un abrigo viejo, pero lo que no sabían era que aún no había terminado, ni de lejos. Era hora de dar vuelta a la situación. Los días después de su partida fueron un borrón. Apenas noté el paso del tiempo. La casa, antes llena de vida y calidez, ahora me resultaba sofocante, y cada crujido del suelo me recordaba el vacío que había dejado atrás. Me quedé solo con mis pensamientos, un fantasma en mi propia casa. El silencio era más fuerte que cualquier discusión. El vacío de mi propia casa era como un peso constante que me oprimía, recordándome mi fracaso como padre, esposo y hombre. Al principio, intenté mantener la calma. Me convencí de que podía arreglarlo, podría reconstruirlo. Pero la dura realidad de empezar de cero me golpeó como un rayo. El negocio se había ido, y con él mi sentido de propósito. Sin él, ya no sabía quién era. Intenté encontrar un nuevo trabajo, pero nadie contrataba a alguien de mi edad, alguien que ya hubiera pasado por momentos difíciles. Cada rechazo era como un nuevo golpe a mi ya frágil autoestima. Recuerdo el día que entré al primer comedor social. Nunca pensé que acabaría allí, nunca pensé que tendría que hacer cola como un mendigo, pero allí estaba yo, el hombre que una vez dirigió un negocio exitoso, ahora esperando comida como todos los demás. La ironía no se me escapó. La vida que tanto me había esforzado por construir se había derrumbado ante mis ojos, y las personas en las que más confiaba me habían dado la espalda. El primer día que fui, sentí la punzada de la humillación. No era la comida lo que me molestaba, sino la forma en que la gente me miraba. Algunos eran amables, ofreciéndome sonrisas, o gestos de compasión, pero la mayoría me trataba como si fuera invisible. No me conocían. No conocían mi historia, pero podía sentir el juicio en el aire. Podía sentir la compasión en sus ojos. Era la misma compasión que mis hijos me habían mostrado antes de irse. Me habían borrado casi por completo de sus vidas, y ahora me veía obligada a afrontarla de frente, día tras día. Pasaron las semanas y me convertí en una asidua al comedor social. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se convirtió en una rutina que me recordaba lo bajo que había caído. Pero había una parte de mí que se negaba a quedarse abajo. Me dije a mí misma que este no sería mi fin. Aún no había terminado. Se habían olvidado de mí. Pero no iba a dejar que olvidaran quién era. Pasaba cada noche pensando y planeando. Empecé a buscar maneras de reconstruir mi vida, de recuperar algo de control. Poco a poco fui recogiendo los pedazos. Vendí lo poco que me quedaba, reuniendo una cantidad exigua de dinero. No era mucho, pero suficiente para empezar. Suficiente para volver al buen camino. Aún no sabía exactamente cómo, pero una cosa estaba segura. No iba a ser un mendigo para siempre. Pero no se trataba solo de reconstruir. No, eso no me bastaba. No me conformaba con simplemente sobrevivir. Necesitaba algo más. Algo que me habían arrebatado. Me habían robado mi dignidad, mi autoestima, y no tenían ni idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperarlo todo. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Me habían humillado. Me habían desechado como basura. Pero eso no significaba que estuviera acabado. No significaba que no me levantaría. Esta vez, cuando volviera, volvería con más fuerza. Volvería con un propósito. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que supieran exactamente quién los había apoyado todo este tiempo. A quién habían tratado como si nada.
Me habían subestimado, pensando que era débil. No tenían idea de lo que era capaz. No tenían idea de lo que se avecinaba. Empezó con algo pequeño, unos cuantos trabajos esporádicos, justo lo necesario para sobrevivir. Pero incluso en esos primeros días de reconstrucción, sabía que no estaba destinado a quedarme en las sombras. No estaba destinado a sobrevivir. Estaba destinado a prosperar. Cada vez que me sentaba a la mesa de la cocina, mirando las facturas y el espacio vacío donde una vez estuvo mi familia, un fuego comenzaba a arder en mi interior. Ese fuego se convirtió poco a poco en una determinación silenciosa, una resolución que nadie, y mucho menos mi familia, vería venir. Al principio, no se trataba de venganza. Me decía a mí mismo que se trataba de sobrevivir. Pero cuanto más tiempo pasaba solo, más pensaba en cómo me habían tratado, cómo mi propia sangre me había dejado de lado, como si no fuera más que una carga. Recordé las conversaciones que tenían sobre mí a puerta cerrada. Es demasiado viejo para empezar. De cero. Se decían. Está acabado. Nunca lo logrará. Oía los susurros. Oía sus despidos. Estaba claro. Para ellos, yo era un fracaso, alguien a quien olvidar. Pero ese fue su mayor error. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. El primer gran avance llegó cuando conecté con un viejo conocido, alguien con quien había trabajado años antes de que el negocio quebrara. Fue un almuerzo sencillo, pero puso todo en marcha. John siempre había sido perspicaz, alguien capaz de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. No me compadecía como otros. Vio lo que aún podía ofrecer. «Todavía no has terminado», me dijo en voz baja mientras apartaba la taza de café. «Solo necesitas un plan, y yo sé exactamente por dónde empezar». Conocía a algunas personas en el sector inmobiliario, personas que podrían ayudarme a recuperarme, pero no fueron solo los bienes raíces lo que despertó mi interés. Fue la forma en que John hablaba de negocios, de construir imperios de la nada. Me recordó a la persona que solía ser. Me recordó que aún tenía la mente para ello, incluso después de que hubieran pasado los años. Durante los meses siguientes, John y yo nos reuníamos regularmente para debatir planes, conectar y hablar de estrategias. Poco a poco, empecé a construir una pequeña red de contactos, paso a paso. Pero a medida que volvía a la normalidad, empecé a ver algo más. Empecé a ver cómo mi propia familia había estado viviendo en el lujo, lujos que deberían haber sido míos. Habían estado jugando conmigo, dejándome atrás mientras ellos cosechaban los frutos de todo mi trabajo. Yo había construido el Pinto Santo, negocio, les había mantenido, me había asegurado de que tuvieran todo lo que necesitaban. Y ahora, yo era el que se había quedado sin nada. Recuerdo la primera vez que vi el coche nuevo de Jason, un deportivo negro y reluciente aparcado frente a su apartamento. El tipo de coche que jamás me habría podido permitir, ni siquiera en mi mejor momento. También vi a Emily, comprando en las mismas tiendas de diseño a las que una vez la llevé. Tenían todo lo que querían, pero no tenían ni idea de cuánto me había esforzado por conseguirlo. ¿Y qué hicieron a cambio? Se rieron cuando pedí comida, ignoraron mis llamadas, me dieron la espalda cuando más los necesitaba. Fue entonces cuando me di cuenta. Si iban a vivir del fruto de mi trabajo, necesitaban saber el precio. Necesitaban saber lo que se sentía al ser despojados de todo, igual que a mí me habían robado mi dignidad. No iba a reconstruir mi vida sin más. Iba a desmantelar la suya, pieza por pieza. Al principio, me guardé mis planes para mí. Nadie, ni siquiera John, sabía hasta qué punto estaba pensando. Todos asumían que solo era un hombre que buscaba sobrevivir. Pero, en realidad, estaba sentando las bases para algo mucho más significativo. Algo
que jamás verían venir. Empecé, con poco, comprando y revendiendo propiedades pequeñas con el dinero que había ahorrado. Luego, encontré algo más grande. Un terreno, un negocio pequeño pero en expansión, en un barrio que conocía bien. Al principio, no era mucho, pero tenía potencial, un potencial que nadie más veía. Durante los meses siguientes, empecé a transformar esa pequeña inversión en algo mucho mayor. Conecté con más fuerza que nunca. Tomé riesgos calculados, cerrando tratos en la sombra. Trabajé incansablemente para convertir cada centavo en $1, cada oportunidad en un trampolín. No me importaba si me llevaba años. Cuanto más construía, más me daba cuenta de que mi objetivo no era solo el dinero, sino el control. Control sobre mi propio futuro, control sobre el legado que había creado y, lo más importante, control sobre el destino de mi familia. Me habían dejado de lado, pero pronto comprenderían lo poderosa que podía llegar a ser la persona que habían descartado. No solo estaba luchando por recuperarme, sino que estaba llegando a la cima, donde no tendrían más remedio que reconocerme. Una noche, sentada en mi pequeño apartamento, mirando la pila de papeles que tenía delante, supe que el momento se acercaba. Mi primera oportunidad real de recuperar lo que me pertenecía por derecho. Iba a comprar una serie de negocios locales, pequeños pero rentables, y convertirlos en una red que rivalizaría con todo lo que mis hijos habían construido. Jason y Emily se creían intocables, viviendo sus cómodas vidas sin ninguna preocupación, pero no tenían ni idea de lo cerca que estaba de hacerles comprender lo equivocados que estaban al ignorarme, al tratarme como si no importara. Recuerdo la fría sonrisa que se dibujó en mi rostro al firmar los papeles de mi primera gran adquisición. No era gran cosa, solo una pequeña cadena de restaurantes, pero era un comienzo. Era mi primer paso. ¿Y lo mejor? El restaurante estaba en la misma ciudad donde Jason había abierto su nuevo negocio. No tardé en descubrir que la misma cadena les había estado sirviendo, ofreciéndoles descuentos en sus comidas como un favor a mi hijo. No tenían ni idea de que la persona de la que se reían, la persona a la que habían descartado, era ahora su competencia. Y yo no tenía intención de callarme. Con cada trato que cerraba, con cada pequeña victoria que conseguía, mi poder crecía. Pero ya no se trataba solo de dinero. Ni siquiera se trataba del negocio. No, tenía planes más grandes para ellos. Tenía una meta mucho más personal en mente. Mientras observaba a mis hijos desde la distancia, viviendo sus vidas en el olvido, supe que era hora de empezar. Hora de mostrarles que, por mucho que intentaran huir, por mucho que intentaran ignorarme, no podían escapar de las consecuencias de sus actos. El conflicto creciente ya no se trataba de reconstruir, sino de vengarse. Y cuanto más me ignoraban, más cerca estaba de hacerlos implorar clemencia. Los meses que siguieron a mi silencioso resurgimiento se sintieron como una danza cautelosa. Un paso adelante, dos atrás, pero siempre con la vista puesta en el objetivo. A medida que mi red se expandía y mis inversiones crecían, me encontré en un mundo completamente diferente al que una vez conocí. Ya no era el padre con dificultades, humillado por su propia familia. Me estaba convirtiendo en otra persona, un hombre que ya no reconocían. La primera vez que volví a ver a Jason y Emily, después de mi transformación, pude verlo en sus ojos. Confusión, incredulidad. Ahora era una sombra en su mundo, pero no tenían ni idea de lo cerca que estaba de destruirlo todo. Mi primer gran golpe llegó cuando adquirí la pequeña cadena de restaurantes que había servido los lugares favoritos de Jason. Conocía bien el lugar. Lo había frecuentado años atrás con él y su madre, señal del éxito que una vez compartimos como familia.
Pero ahora, ese restaurante no era solo un recuerdo. Era una pieza clave en el juego que estaba a punto de jugar. No lo compré solo por las ganancias. Lo compré porque sabía que enviaría un mensaje. Lo que ellos no sabían era que sería mi puerta a todo lo que apreciaban. Al mismo tiempo, realicé movimientos estratégicos en el mercado inmobiliario, buscando propiedades cerca de su zona de residencia. Había aprendido todo sobre sus operaciones financieras, dónde gastaban su dinero, qué inversiones habían hecho, qué propiedades poseían. Emily había abierto una boutique a pocas cuadras de distancia y Jason había participado en inversiones de alto nivel, haciendo alarde de su riqueza en los círculos sociales que antes celebraban mis logros. Conocía a estas personas. Yo había creado esos círculos. Y ahora iba a ver cómo esos mismos círculos se volvían contra ellos, uno por uno. Sin embargo, lo que no contaba era la resistencia que encontraría por parte de quienes ahora estaban en mi mundo. John había sido invaluable, pero había otros, socios, inversores, conocidos, que se mostraban más indecisos de lo que esperaba. No entendían mis motivos. No entendían por qué estaba tan empeñado en ir tras negocios y propiedades familiares, que ya estaban prosperando. Me decían que apuntaba demasiado alto, pero no estaba buscando pequeñas victorias. Estaba buscando recuperarlo todo. Poco a poco, una noche, sentado en mi modesta oficina con vistas a la ciudad, mi nueva sede, recibí una llamada que me heló la sangre. A Jason le habían informado de mi inversión en la cadena de restaurantes. No tenía ni idea de que yo era el dueño, claro, pero se había enterado de que un inversor misterioso iba a comprar el local. Fue entonces cuando me di cuenta. Las paredes se cerraban sobre mí. Por fin se daban cuenta de mi presencia. Por fin se daban cuenta de que su padre no se estaba desvaneciendo. Venía a por ellos, sigiloso, pero decidido. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me enfrenté a múltiples obstáculos mientras lidiaba con las complejidades de retomar el control del mundo empresarial. Pero no era solo el negocio lo que se estaba complicando. La vida de mi familia empezaba a desmoronarse. Los había estado vigilando, observando cómo empezaban a retorcerse. Jason, antes tan seguro de su nueva riqueza, empezó a mostrar signos de ansiedad. Noté que sus hábitos de gasto, antes derrochadores, se estaban restringiendo y su círculo social se estaba reduciendo. Emily parecía cada vez más aislada. Su negocio pasaba apuros a pesar de la imagen que proyectaba en redes sociales. Sentían la presión, pero no tenían ni idea de que yo era quien les apretaba las tuercas. Al principio fue un proceso lento. Empecé saboteando su confianza en los sistemas que habían construido. Filtré pequeños fragmentos de información sobre sus negocios a la prensa. Nada demasiado obvio, pero suficiente para generar dudas. Les di rumores a sus competidores. Les di pistas sobre malas inversiones que habían hecho. Su imagen comenzaba a resquebrajarse. No hizo falta mucho. Bastaba con un susurro aquí y una mentira bien fundada allá. Y pronto estaban en modo de control de daños. Entonces llegó el segundo golpe. Encontré una laguna legal en una de las mayores inversiones de Jason, un complejo de condominios de lujo en el que había invertido. Un descuido legal, algo que había pasado por alto en el contrato. Era algo que él ni siquiera habría considerado. Siempre se había considerado demasiado listo para cometer esos errores. Pero yo sabía que no era así. Actué con rapidez, solicitando favores a mi creciente red de contactos, contratando a las personas adecuadas para que revisaran la documentación, y en cuestión de semanas, el acuerdo estaba siendo revisado por el mismo equipo legal que había trabajado para mi empresa. Un simple descuido, pero uno que Jason tendría que solucionar con una fortuna. La presión crecía, y ni siquiera sabía de dónde provenía. Empezó a pedir consejo a viejos contactos, intentando arreglar las fallas de su imperio
sin darse cuenta de que ya se estaba hundiendo. Era solo el principio, pero lo más difícil fue lidiar con Emily. Siempre fue la más sensible, la que había sido mi niña favorita cuando era más pequeña. Siempre había esperado que fuera diferente, que no siguiera los pasos de su hermano e ignorara los sacrificios que hice por ellos. Pero lo hizo, y ahora estaba pagando el precio. Su negocio empezaba a decaer de maneras que ella no podía comprender. No tenía ni idea de que yo había comprado discretamente la tienda de la competencia calle abajo y que poco a poco estaba perdiendo su clientela. Mi equipo había estado trabajando discretamente entre bastidores, usando tácticas que ella no habría podido prever. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, el daño ya estaba hecho. Los clientes se marchaban, la reputación se deterioraba y no podía hacer nada al respecto. Pensó que era mala suerte. No lo era. Era yo. Con el paso de las semanas, se hizo evidente que ambos empezaban a entrar en pánico. Empezaron a cuestionar a sus asesores financieros y a sus socios. Se encerraban en sí mismos, culpando a otros de sus fracasos. Pero nadie sabía lo que yo hacía. No podían ver la mano oculta que movía todos los hilos, apretando el cerco alrededor de sus negocios. Era solo cuestión de tiempo antes de que no tuvieran más remedio que recurrir a mí. No tendrían a dónde ir. Me habían subestimado, y ahora estaban pagando el precio. El creciente conflicto ya no se trataba de reconstruir, sino de desmantelar todo lo que habían construido y mostrarles exactamente a quién habían traicionado. Una noche, sentado en mi oficina, observando el destello de las luces en el horizonte, supe que era hora de dar el paso definitivo. Todo me había llevado hasta este punto. Era hora de hacerles comprender que ya no eran ellos quienes tenían el control. Yo sí. No bastaba con cruzarme de brazos y dejar que el destino siguiera su curso. No, necesitaba ser el arquitecto de mi venganza. Necesitaba controlar cada paso del proceso, moviendo los hilos hasta que no les quedara nada a lo que recurrir. Para entonces, Jason y Emily empezaban a sentir el peso de sus actos, pero aún estaban demasiado ciegos para ver quién estaba realmente detrás de su caída. Esa era la gracia. Para cuando se dieran cuenta de lo que estaba pasando, sería demasiado tarde. Mi estrategia ya no consistía simplemente en frustrar sus planes. Estaba sentando las bases para algo mucho más personal. Quería que comprendieran el precio de su traición, que sintieran el dolor de sus acciones pasadas tan profundamente que jamás olvidaran lo que me habían hecho. Creyeron haber ganado cuando me dejaron atrás, cuando me descartaron como una causa perdida. No comprendían que estaba jugando una partida a largo plazo, una partida donde la paciencia, la precisión y los movimientos calculados los harían caer de rodillas. El primer paso de mi plan era simple: eliminar la competencia para la boutique de Emily. No bastaba con arruinar su reputación, necesitaba desangrar su negocio. Ya había comprado la pequeña competencia de la misma calle, pero eso era solo el principio. Necesitaba cortarle el acceso a los clientes leales con los que una vez había forjado una relación. Sabía exactamente quién frecuentaba su tienda, quién era fiel a su marca. Había investigado, sacando cada detalle de sus redes sociales, de los hábitos de sus clientes, de los pequeños detalles que nadie más notaba. Los detalles más pequeños siempre marcaban la diferencia. Sin embargo, no quería destruir su negocio de golpe. Sería demasiado obvio, demasiado rápido. Quería que sintiera el lento goteo del fracaso, que viera cómo los clientes que había cultivado durante años se marchaban, uno a uno. Así que empecé por rebajar su precio sutilmente. Ofrecí ofertas exclusivas a sus clientes. Nada escandaloso, solo un poco más barato, un poco más atractivo. Usé mis contactos para difundir el mensaje a través de influencers locales, desviando
discretamente la atención de la boutique de Emily hacia la tienda recién adquirida. En cuestión de semanas, su clientela empezó a disminuir. Lo notaba en sus publicaciones en redes sociales, la desesperación en su voz cuando llamaba a sus amigos para pedirles ayuda. Le decían lo mismo: es solo una mala racha, no te preocupes, ya se arreglará. Pero sabía que no lo haría. Su pánico solo avivó mi satisfacción. Cada vez que publicaba sobre una nueva promoción, me aseguraba de contrarrestarla con una aún mejor. Mantuve mis movimientos sutiles, siempre un paso por delante, siempre un paso en la sombra. Conocía su mercado al dedillo. Cada publicación, cada venta, cada interacción con un cliente se convirtió en una pieza más del rompecabezas de su caída. Lo que ella no sabía era que cuanto más luchaba por mantenerse a flote, más me aseguraba de que su negocio se hundiera. Pero Emily no. Era la única en la que me centraba. El imperio de Jason era mucho más complejo y requería un enfoque diferente. Sus inversiones estaban diversificadas, sus activos repartidos en diferentes sectores, y se había forjado una reputación de hombre hecho a sí mismo. Estaba orgulloso de su riqueza y éxito, demasiado orgulloso. Eso era lo que lo hacía vulnerable. Sabía que su arrogancia sería su perdición. Cuanto más presumiera de su éxito, más fácil sería arrebatárselo. Lo primero que hice fue investigar a fondo los tratos que había cerrado. Jason, el supuesto experto en inversiones, siempre se había creído invencible. Pero cometió un error crucial. No leyó la letra pequeña. Creyó haber invertido en proyectos inmobiliarios de alta gama sin comprender realmente las responsabilidades inherentes. Se apresuró a asumir que todo iría sobre ruedas, demasiado ansioso por expandir su patrimonio sin considerar los riesgos. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cometiera un descuido que le costaría caro. Y ahí es donde entré. Yo empecé consultando con expertos en el tema: abogados, asesores financieros y expertos en bienes raíces. Contraté a personas que pudieran ayudarme a descubrir cada falla, cada punto débil en sus inversiones. No quería simplemente sabotear sus inversiones. Quería crear una situación en la que Jason no tuviera más opción que vender con pérdidas. Vender sus activos a personas que solo lo empeorarían. Una de sus inversiones más lucrativas fue un complejo de condominios de lujo en una zona de alta demanda. El proyecto había sido exitoso hasta ese momento, pero había un problema. Jason había ignorado un importante asunto regulatorio durante la fase de planificación. Se había aprobado una nueva ley de zonificación que afectaría el valor de su propiedad. Las unidades de lujo en las que había invertido millones ya no serían tan valiosas como creía. Pero Jason no había hecho la debida diligencia. No había considerado la nueva ley que entraría en vigor en cuestión de meses. Cuando me enteré, supe exactamente lo que tenía que hacer. Contacté a mis contactos y me aseguré de que el problema se hiciera público. Organicé una filtración discreta a un medio de comunicación local, asegurándome de que el asunto regulatorio cobrara suficiente fuerza como para socavar la confianza de los compradores potenciales. No fue un colapso repentino, pero sí un proceso lento. La gente empezó a abandonar el proyecto. El interés en torno al proyecto se desvaneció. A medida que se difundía la noticia, también lo hacía el pánico. Jason ya no podía ignorar el problema. Intentó salvar las apariencias, pero cuanto más se resistía, más se agravaba. El valor de la propiedad se desplomó y la reputación de Jason como inversor astuto empezó a desmoronarse. Lo observé mientras se esforzaba por salvar lo que podía, recurriendo a los bancos para pedir préstamos, intentando arreglar las grietas de su negocio. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Lo que no sabía era que yo ya me había asegurado de que se viera obligado a vender la propiedad con pérdidas considerables. Y cuando lo hiciera,
El comprador sería nada menos que yo, en silencio, entre bastidores, observando cómo perdía todo lo que tanto había trabajado para construir. Pero eso no era todo. Cuanto más aprendía sobre las finanzas de Jason, más oportunidades veía para desmantelar su imperio. Sabía que su orgullo era su mayor defecto, así que me aseguré de atacar donde más dolía: sus relaciones con sus socios comerciales de alto perfil. Empecé a sembrar dudas en sus mentes, proporcionándoles información sobre los problemas regulatorios y las posibles pérdidas. Me aseguré de que supieran que Jason ya no era el niño mimado que creían. No tardó mucho en que sus socios comenzaran a distanciarse de él, a retirarse de acuerdos y a trasladar discretamente sus inversiones a otros lugares. Mientras tanto, la boutique de Emily seguía marchitándose. Me aseguré de que supiera que no era solo mala suerte, no era solo la economía, era yo. Cuanto más desesperada estaba, más buscaba consejos de sus amigos y contactos, pero nada funcionaba. La lenta decadencia de su negocio era inevitable, y lo vi todo desde las sombras, con una sonrisa en las comisuras de los labios. El escenario estaba casi listo. Había construido cuidadosamente una situación donde Jason y Emily estaban atrapados, donde su propia arrogancia, sus propios errores, los llevaban a la ruina. Aún no lo sabían, pero su caída ya había comenzado. Ya no se trataba de pequeñas victorias. Ahora jugaba por el premio mayor de todos, el desmantelamiento completo de todo lo que habían dado por sentado. Y cuando llegara el momento, implorarían clemencia. Pero sería demasiado tarde. El movimiento final se aproximaba, y yo sería quien tendría el control. Las piezas iban encajando, una tras otra, y sentía que el impulso crecía día a día. Pero no iba a rendirme. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de mostrarles a mis hijos cuánto me habían empujado. Se trataba de recordarles el respeto que merecía y el poder que habían subestimado. No tenían ni idea de lo que se avecinaba, y tenía la intención de mantenerlo así hasta que llegara el momento perfecto. Una de las partes más cruciales de mi plan era controlar la narrativa. Si pudiera controlar la historia, controlar cómo veían la situación, los tendría justo donde quería. Jason y Emily corrían asustados, pero no sabían cómo expresar su miedo. Todavía creían que podían resolver sus problemas con el dinero, con las apariencias. Aún no se habían dado cuenta de que yo era quien tenía la verdadera influencia. Sabía que el siguiente paso tenía que ser audaz, algo que les hiciera sentir todo el peso de sus acciones sin delatar mi error. Emily, siempre influyente en redes sociales, actualizaba constantemente su vida en línea, promocionando su boutique, su estilo de vida perfecto. Era una debilidad que podía explotar. Sabía que tenía una necesidad casi obsesiva de lucir impecable, y yo iba a asegurarme de que esa ilusión se hiciera añicos. La oportunidad surgió cuando publicó sobre una nueva línea exclusiva que estaba lanzando en su boutique. Lo elogió con entusiasmo, su último logro, algo que supuestamente revolucionaría el panorama de la moda local. Pero no tenía ni idea de que, entre bastidores, yo ya había empezado a trabajar para asegurar que esta línea fuera un fracaso. No quería atacarla directamente. Todavía no. Quería que viera cómo su propio fracaso se desmoronaba ante sus ojos, que sintiera cómo se desvanecía el peso de su falsa confianza en tiempo real. Contacté con uno de mis antiguos contactos, en la industria de la moda, un diseñador rival que llevaba años luchando por consolidarse. Este diseñador había estado al borde de la bancarrota, pero con el apoyo adecuado, sabía que podrían golpear a Emily donde más le dolía. Organicé el lanzamiento secreto de una línea de ropa que compitiera directamente con el nuevo lanzamiento de Emily, pero con una peculiaridad: rebajarían
su precio y ofrecerían artículos de mayor calidad que atraerían al mismo público. La línea se comercializaría con un enfoque más orgánico y local, auténtico, local y real, a diferencia de la imagen brillante y cuidada que Emily se había forjado. El resultado fue inmediato. En cuanto la boutique de Emily abrió sus puertas, para el lanzamiento, la línea de la nueva competidora ya había empezado a acaparar la atención. Los influencers de redes sociales, antes fieles a Emily, empezaron a publicar sobre la línea rival. La tienda se llenó de rumores, no por ella, sino por la competencia. Emily no entendía qué había salido mal. Publicó sobre la nueva línea, intentó generar interés, pero la atención ya se había desviado. La gente hablaba de la otra tienda, del otro diseñador, y ella no podía evitarlo. No veía que yo lo había orquestado todo. Cada vez que intentaba recuperarse del golpe, yo estaba ahí, asegurándome de que sus esfuerzos fueran en vano. Intentaba coger el anillo de bronce, pero se lo arrebataban con la misma rapidez. Pero mientras Emily se tambaleaba bajo los focos, Jason iba en una dirección diferente. El negocio inmobiliario, que una vez pareció su boleto dorado, comenzaba a desmoronarse, y él luchaba por salvarlo. Había pedido prestados millones para financiar el desarrollo de su complejo de condominios de lujo. Pero la ley de zonificación que había expuesto al público había creado una brecha entre él y sus inversores. Lo que Jason no se daba cuenta era que sus contactos comenzaban a distanciarse poco a poco, usando el problema de la zonificación como excusa para rescindir sus acuerdos. Los condominios de lujo que había vendido en teoría ahora se estaban convirtiendo en un pasivo en la realidad. Pero incluso con toda la presión creciente, Jason no entendía la magnitud del lío en el que estaba metido. Pensaba que podría comprar su salida, sobornar a las personas adecuadas y tal vez incluso retrasar el inevitable colapso. Ahí es donde entré yo. No solo quería causarle una pérdida financiera a Jason, quería quebrantar su control. Quería que sintiera que el empresario invencible que una vez fue se estaba desmoronando, y sabía que si conseguía llevarlo al límite, hacerlo entrar en pánico, cometería un error fatal. Así que me aseguré de mantener la presión. Seguí difundiendo rumores sobre sus proyectos a inversores locales y medios de comunicación, lo que generó más dudas sobre su capacidad de cumplir. Incluso hice algunas llamadas acertadas a potenciales compradores de sus condominios, asegurándome de que supieran que el desarrollo enfrentaba problemas importantes que no habían tenido en cuenta. El miedo a invertir en un proyecto que se hundía se extendió como la pólvora, y la reputación de Jason estaba en juego. Pero él no sabía que era yo quien manejaba los hilos. Cada vez que intentaba impulsar uno de sus proyectos, me aseguraba de crear nuevos obstáculos. Los asesores financieros en los que confiaba lo asesoraban mal o simplemente lo abandonaban. No solo lo atacaba en el mundo empresarial, sino que estaba desmantelando su red de apoyo. Jason siempre había creído que su riqueza lo hacía intocable. Pensaba que sus redes, sus contactos, podían protegerlo del fracaso. Pero no se había dado cuenta de que yo estaba usando esos mismos contactos para aislarlo. Para entonces, tanto Emily como Jason eran plenamente conscientes de que algo no iba bien. Emily empezó a publicar súplicas desesperadas en redes sociales, pidiendo a sus seguidores que apoyaran su boutique, intentando generar expectación por su última colección. Jason, por otro lado, organizaba reuniones desesperadas con banqueros e inversores, intentando encontrar un salvavidas para su imperio inmobiliario en decadencia. Ninguno de los dos sabía que yo estaba orquestando su caída desde las sombras, y lo mejor era que nunca lo sabrían. Sabía que pronto se verían obligados a recurrir a mí en busca de ayuda. Volverían arrastrándose, desesperados, dispuestos a implorar clemencia. Y cuando lo hicieran, les haría comprender lo mucho que me habían subestimado. La fase final de mi plan estaba en marcha.
Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, me conducía a este momento. El momento en que golpearía con más fuerza. Por fin entenderían el precio de la falta de respeto. El plan estaba listo, y solo me quedaba esperar. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Los hilos que había estado moviendo, el caos que había desatado, estaban a punto de derrumbarse sobre ellos. Cada desaire, cada burla, cada fría indiferencia que había soportado a lo largo de los años, me había conducido hasta aquí. Se creían intocables, invencibles en su pequeño mundo, pero ahora las murallas se cerraban sobre ellos, y eran ellos quienes tendrían que afrontar las consecuencias. Me había asegurado de que sus fracasos fueran lentos, dolorosos y públicos. El imperio de Jason se desmoronaba poco a poco. El proyecto de condominios de lujo que una vez prometía millones era ahora un peso insoportable. Había perdido inversores, y los compradores restantes se retiraban a diestro y siniestro. El miedo a un proyecto fallido se había propagado por la comunidad como un virus. Jason intentó solucionarlo, invirtiendo dinero en el problema, con la esperanza de que su encanto siguiera funcionando. Pero ya nadie lo escuchaba. Las grietas en su fachada se agrandaban. Emily era igual de vulnerable. La observé, frenética, mientras el declive de su boutique se hacía innegable. Publicaba cada vez más súplicas desesperadas en línea, intentando recuperar a su menguante clientela. Las influencers que antes la adoraban, ahora promocionaban la tienda rival que yo había ayudado a construir. Era como ver un desastre a cámara lenta, pero sabía que ella no podía verlo. Todos esos años de vanidad y egocentrismo la habían cegado ante el hecho de que su mundo se estaba desmoronando. Y entonces llegó la llamada. Jason, desesperado, extendió la mano. «Papá», dijo con la voz tensa por el pánico, «necesito tu ayuda. Eres el único que puede sacarme de esta. Necesitamos hablar». Ya era hora. El momento que tanto había esperado había llegado. Mantuve la voz tranquila y controlada. «Jason, te he estado observando durante mucho tiempo. Te he visto destruir todo lo que construí. Crees que puedes arreglar esto con un poco de dinero, ¿verdad? Pero ya es demasiado tarde. Ya has perdido». Su voz temblaba de incredulidad. «¿De qué hablas?» «Hablo de negocios, papá. Tenemos que resolver esto juntos. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda». No pude evitar sonreír. No tenía ni idea. No se trataba de arreglar las cosas. No se trataba de salvarlo. Se trataba de hacerle entender el precio de su traición. «No lo entiendes, Jason. No hay nada que arreglar. Ya estás demasiado perdido». Una pausa. Buscaba las palabras. Su mente corría buscando algo que pudiera salvar la situación. «Papá, yo sé que hemos tenido nuestros problemas, pero somos familia. Te necesito. No quieres verme fracasar, ¿verdad?» Me recosté en la silla, saboreando el momento. «¿Familia? ¿Quieres hablar de familia ahora? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de reírte cuando te pedí comida? ¿Después de desecharme como si no fuera nada? No te vas a librar tan fácilmente. No puedes decidir cuándo actuar como familia. Me he pasado la vida asegurándome de que lo tuvieras todo. ¿Y así es como me lo pagas?» Su voz se quebró. «Por favor, no hagas esto, papá. Por favor, lo arreglaré, cueste lo que cueste». Podía oír la desesperación en su voz, pero no importaba. Ya no había salvación. Deberías haberlo pensado antes de pensar que podías dejarme pudrir. Hubo silencio al otro lado. Él sabía que se había acabado. Él sabía que yo estaba acabado. Unos días después, llegó el golpe de gracia. Los inversores que habían apoyado a Jason se retiraron por completo. Un último intento por salvar el proyecto de condominios fracasó. Y entonces
El último clavo en el ataúd. Sus acreedores comenzaron a reclamar sus deudas. Los bancos a los que les había prestado millones ya no estaban dispuestos a ser pacientes. Su imperio se derrumbaba, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sabía que Emily no tardaría en llegar. Casi podía oírla publicando frenéticamente sus últimas peticiones en línea, intentando salvar su boutique en decadencia, intentando aferrarse a los últimos vestigios de su orgullo. Pero tal como lo había planeado, sus clientes ya la habían abandonado. El dinero que había invertido en su boutique se estaba agotando, y sin clientes ni ganancias, se hundía rápidamente. Me había asegurado de ello. Y aún así, ella no tenía ni idea de quién estaba detrás. El acto final fue casi demasiado perfecto. Un día entré en mi oficina, justo después de terminar con la última ronda de sabotaje que había puesto en marcha. Mi teléfono vibró con un mensaje de un socio. «Listo», decía el mensaje. «Los tenemos acorralados». Sonreí para mis adentros. La última parte de mi plan estaba en marcha. Había comprado discretamente una participación mayoritaria en el mismo negocio que había contribuido a destruir la reputación de mi familia, el que creían que les pertenecía. Jason y Emily no tenían ni idea de que el negocio que habían construido con su arrogancia y su orgullo ahora era mío. Era la humillación final para ellos. Habían pasado años presumiendo de su éxito, viviendo en el lujo, creyendo que me habían superado. Pero ahora eran ellos los que habían sido engañados, superados en ingenio y en resistencia. Les había arrebatado todo por lo que habían trabajado y estaba a punto de arrebatarles aún más. La llamada llegó justo como esperaba. Emily, desesperada, lloraba al otro lado. «Papá, yo no sé qué pasó. Pensé que podría arreglarlo. Pensé que podría hacerlo funcionar. Pero el negocio desapareció. Por favor, ayúdame». La dejé hablar, escuchando su desesperación, sintiendo la satisfacción crecer en mi interior. Finalmente, cuando agotó todas sus disculpas, hablé. «¿Quieres mi ayuda? ¿Crees que la mereces? ¿Después de todo lo que me has hecho?» «Lo siento, papá. Lo siento», repitió. «Por favor, ayúdame. Haré lo que sea. Por favor». Me reí, suavemente, saboreando el momento. Lo único que te queda por hacer es afrontar las consecuencias de tus actos. Ya no queda nadie que te ayude, Emily. Ni yo. Nadie. Querías llevarme al límite, pero ahora eres tú la que está cayendo. Y luego colgué. La recompensa estaba completa. Mi venganza había terminado. Había reconstruido mi vida desde cero y, al hacerlo, había desmantelado el mismo mundo que una vez me había desechado. Pero más que eso, les había hecho comprender que nadie, por muy poderoso o rico que fuera, podría superar por completo lo que había dejado atrás. Jason y Emily pasarían el resto de sus vidas intentando reconstruir lo que habían perdido, y nunca más podrían darse el lujo de pensar que eran intocables. ¿Y yo? Había recuperado mi poder. Había recuperado todo lo que una vez me habían robado. Y no necesitaba su aprobación. Nunca la tuve. Mientras contemplaba la ciudad, viendo la puesta de sol sobre todo lo que había reconstruido, una sensación de calma me invadió. La venganza estaba completa, y el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había aliviado. Jason y Emily habían caído, tal como sabía que caerían, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de sus actos. Pensé en los años de sacrificio, el dolor silencioso de ser ignorada, y cómo todo eso me condujo a este momento. Creyeron que podrían quebrarme, pero al final, su caída fue mi verdadera victoria. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba que lo comprendieran. Lo que importaba
era que había recuperado mi dignidad, mi respeto y mi vida. Y al alejarme del desastre que había orquestado, supe una cosa con certeza. Por fin había ganado.